Buenas a todos, como os prometí, aquí va un vídeo para explicaros un poquito las normas de citas y de referencias bibliográficas de acuerdo al estilo APA. Antes de empezar, vuelvo un poco a recordaros que en el mundo científico académico se utilizan múltiples sistemas de citas y de referencias de fuentes consultadas en los trabajos de investigación. Algunos ejemplos ya los dijimos en clase. Está Harvard, está Chicago, está ISO. Pero nosotros optamos por APA, como ya os conté, es el manual de la Asociación Americana de Psicología, justamente por ser, digamos, un estándar a nivel nacional del Ecuador y por supuesto en nuestra universidad, ¿verdad? Muy bien, lo primero es que está pensado las normas APA en un principio para ciencias sociales, pero luego ha sido un manual o un estilo que ha traspasado a muchas otras disciplinas. Bien. Vamos a dividir el vídeo en dos partes. En la primera vamos a ver cómo se cita en el texto usando normas APA y una segunda parte donde vamos a ver cómo colocar las referencias que hemos usado en el texto en la parte final de nuestro trabajo. Lo primero de todo es, y tenéis que tener claro, que el sistema APA utiliza para las citas el sistema de autor-año, teniendo en cuenta que cuando hablamos del autor, Normas APA no utiliza el nombre de pila del autor, sino que el apellido. Si mi nombre es Ramiro y mi apellido La Peña, y la obra que voy a referenciar es del año 2010, el estilo APA te pide que la cita sea La Peña 2010, ¿de acuerdo? Se puede añadir el nombre y quedaría La Peña Ramiro 2010, pero vais a ver que es muy habitual trabajar únicamente con apellidos y como mucho con la primera inicial del nombre de pila. Las citas, ya lo sabéis, que se utilizan para introducir en nuestro texto ideas que no son nuestras, que hemos tomado de otros autores. Esas citas pueden ser indirectas, lo que llamamos paráfrasis, o pueden ser directas o textuales. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que las citas textuales son aquellas en las que utilizamos exactamente las mismas palabras que utilizó el autor, mientras que las citas no textuales o las citas de tipo paráfrasis, lo que hacemos es que hacemos alusión a las ideas, recogemos las ideas de ese autor, pero no con las palabras del autor, sino con nuestras palabras, ¿de acuerdo? En cualquier caso, como ya dijimos un poco en clase, las citas, sea cual sea el tipo que utilicemos, están orientadas para fortalecer nuestro propio argumento o para introducir ideas en la discusión que estemos desarrollando en nuestro trabajo. Tengo que indicar que las citas textuales hay de dos tipos, las citas cortas y las citas largas. Las citas cortas son aquellas en las que introducimos menos de 40 palabras y las citas largas son aquellas en las que colocamos más de 40 palabras de las dichas por el autor, ¿vale? Cuando nos encontramos con citas cortas, normalmente son citas que se han colocado dentro del cuerpo del texto, pero sin hacer ninguna diferenciación. ¿Cómo diferenciamos la cita de lo que es el resto del texto? Porque colocamos esa cita entre paréntesis, como veis acá. Aquí están las comillas de inicio, aquí están las comillas de cierre y la cita está aquí. Veis el apellido del autor, el año en el que se publica la obra a la que estamos haciendo cita y la página. A ver, yo como os dije el otro día en clase,
Hay autores que vais a ver que no ponen las páginas de donde extraen las citas. Hay otros que sí. Mi aporte personal que haría yo aquí es que siempre hay que poner la paginación donde encontraste la cita porque ayudáis a otros investigadores a ir a las mismas fuentes que vosotros recurristeis. ¿De acuerdo? Muy bien, vais a ver algo acá. Y es que aquí la cita está al final de todo, mientras que aquí la cita está entre medias y luego continúa el resto todo del texto, ¿vale? Se puede hacer de las dos maneras. Ahora tenemos las citas largas y las citas largas que tienen más de 40 palabras, ojo con usar estas, ¿vale? Las citas largas las usamos especialmente cuando tenemos una cita extensa, pero que nos interesa por su especial valor, por su especial aporte, ¿vale? En este caso colocamos el párrafo de la cita en un bloque independiente con espacio sencillo y sin comillas, ¿vale? Y normalmente comenzamos la cita en una nueva línea o en un nuevo renglón a una distancia de 5 espacios. Realmente a mí no me interesa, para lo que estamos haciendo en clase, que sepáis si va a menos distancia o más distancia, pero sí que sepáis que las citas largas van destacadas del resto del texto, ¿vale? Una cosa que no se nos puede olvidar, y es que si dentro de la cita textual hay una cita a otros autores que hizo ese autor original, esto se respeta, pero estas obras no tienen por qué aparecer en nuestro listado de referencias al final de nuestro documento, solo este de aquí, ¿vale? Como veis, el autor del que cogimos la idea está aquí y el paginado está aquí. Otras veces os vais a encontrar con que solo está el autor y el año lo pone aquí junto con el paginado. Y llegados a este punto tengo que haceros un inciso. A veces los autores juegan con las normas APA y no las acaban de respetar del todo. Y este es un ejemplo de los muchos que encontraréis cuando leáis literatura científica de cierta modelación de las normas APA, ¿no? o cierta flexibilización. ¿De acuerdo? Muy bien, algunos tips para citas textuales. En las cortas hay que poner comillas dobles, en las citas largas no hay que poner comillas. Los puntos suspensivos se utilizan para indicar que se ha omitido información en la fuente original. Imagínate que tú tienes una cita muy larga, pero de la que solo te interesa el inicio y el final de la sentencia. Alguna línea de entre medias no te interesa. Bueno, pues la parte que la cortas, que no la citas, colocas esas comillas entre paréntesis. También encontraréis que mucha gente lo hace con corchetes en vez de con paréntesis y indicáis que la cita continuaba, pero que la habéis cortado porque había unas ideas que no interesaban, ¿vale? Los corchetes se utilizan en las normas APA para encerrar información insertada en una cita que no es de la fuente original. Imaginaos que estáis poniendo una cita textual larga y necesitáis hacer una pequeñita aclaración, ¿vale? Pues entre corchetes metéis en esa aclaración, ¿vale? Si queréis enfatizar una palabra o una frase dicha por el autor en una cita textual, usáis cursiva. Es un recurso que lo hacen los investigadores para luego ahondar en esa frase o en ese concepto que han querido resaltar, ¿vale? Lo siguiente, lo de la cita citada por el autor al que estamos citando, hay que respetarlo, y luego que hay que tener en cuenta que hay material protegido por las leyes de propiedad intelectual sobre el cual a veces tenemos que pedir permiso. Nosotros como científicos tenemos derecho de cita. Ojo, el derecho de cita no ampara plagiar páginas enteras, ¿de acuerdo? Y no me vale que pongáis la referencia. Esto es un error muy habitual que nos encontramos sobre todo en trabajos académicos de grado, cuando todavía
no se sabe bien cómo trabajar, ¿vale? Ahora, ¿cómo insertar citas? Me da igual si son textuales o no textuales. Bueno, sobre todo con las no textuales. ¿Cómo jugar con las citas? Estas son 4 formas de jugar, ¿vale? Podéis poner el autor completo, pero como va inserto dentro de la redacción, lo que va entre paréntesis solo va el año de la obra que estáis citando, ¿vale? Cuando el autor no forma parte de la narrativa, con este esquema, apellido y año. Cuando la fecha y el autor forma parte de la oración, no lleva paréntesis, pero tú tienes que meter en tu referencia, al final de tu documento, eso, Melenberau 2000. Y luego, en un mismo párrafo, no necesita incluir el año en referencias subsecuentes, ¿vale? Es decir, una vez que ya lo has citado aquí, no tienes que volver a citarlo porque se sobreentiende que es de la misma obra. Si fuera otra obra de Sanders diferente, sí tendríais que meter Sanders y el año de la publicación, ¿vale? Podéis encontraros citas que tengan 2 o más autores. Cuando son 2 autores, aquí hay un error. Deberíamos de poner 3. ¿Qué ocurre cuando hay 2? Cuando hay 2, ponéis, por ejemplo, La Peña y García, el I lo podéis utilizar o con I latina, perdón, con I griega, o bien con este simbolito que veis mucho en el mundo anglosajón, que en el teclado de vuestras computadoras encontraréis normalmente asociado a la tecla del numeral 6, ¿vale? Cuando son 3 o más autores, la primera vez se ponen completos los nombres de los autores y luego sucesivamente López et al. Este et al significa en latín y los demás, ya no tenéis que poner nada más. Cuando es un grupo de autores y normalmente es un autor corporativo, se pone así. La primera vez como Caja Costarricense del Seguro Social, CCCS, y en la siguiente solo es el acrónimo. Igual lo podréis hacer Banco Central del Ecuador, Instituto Geofísico, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero siempre la primera vez tenéis que aclarar el acrónimo, porque si no luego la gente se os pierde. Puede ocurrir que tengamos trabajos sin autor o que tengamos trabajos cuyo autor no sepamos quién es. Bueno, pues se cita de esa manera. En trabajos sin autor se cita literalmente, en vez del nombre del autor, el título del trabajo, entre comillas, y el año. Cuando no tenemos autor, es anónimo, lo ponemos como anónimo, ¿vale? Ojito, cuando hay autores con el mismo apellido, por Dios, tenéis que poner el nombre o las iniciales que sirven para distinguir a un lizano de otro lizano. Si os comento algo interesante, os podéis encontrar con la situación en la que tenéis varios trabajos de un mismo autor. ¿Cómo lo diferencio? Por el año. Pero ¿qué ocurre si en ese año, por ejemplo, 2005, yo tengo un autor que ha publicado 3 trabajos? Pues los diferenciaríamos poniendo 2006 y la letra A al primero, 2006 y la letra B al segundo y 2006 y la letra C al tercero y así sucesivamente. Si queréis en clase os muestro un artículo mío donde tuve que hacer eso mismo. Tenía un autor que había publicado en el mismo año 3 trabajos y me tocó hacerlo así A, B y C. Y luego, es posible que para una misma idea, sobre todo en paráfrasis, necesitéis citar a varios autores. Pues se abre entre paréntesis y ponéis autor, año, punto y coma, y eso indica que vais a mostrar un segundo autor y un tercer autor. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Puedo encontrarme trabajos sin fecha? Sí. Cuando es sin fecha, pongo el apellido del autor y SF, sin fecha, ¿vale?
el resto, tanto de fuentes electrónicas, sigue respetando las normas APA. Lo que sí me gustaría indicaros a partir de aquí es que tanto los artículos como los libros, como los documentos que estén en línea, siempre tenéis que poner o el link o el DOI, ¿vale? Aquí tenéis nuevos ejemplos de cómo se juega con citas indirectas. En el caso de un autor, como podéis jugar, ¿vale? Y cuando tenéis dos trabajos, dos autores, este es el simbolito que os decía yo, pero también es muy frecuente que en vez de este simbolito en citas os lo encontréis como I, ¿vale? Ya os digo que en el apartado científico muchas veces la gente tiende a flexibilizar el uso de las normas, ¿vale? Aquí tenéis un nuevo ejemplo de lo que os decía cuando tenéis de 3 a 5 autores e incluso 6. Cuando son 6 o más ya directamente ponéis tal, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora os podéis encontrar con citas de documentos con autores institucionales como dijimos el otro día, ¿vale? La primera cita va así y ya las segundas van así. La primera acá y la segunda acá. Muy bien. Trabajos de diferentes autores, un nuevo ejemplo, ¿vale? Ahora, esto es una cosa importante. ¿Qué ocurre cuando tengo una fuente que alude a otra que todo el mundo cita, pero yo no he podido acceder a esa fuente originaria, sino solo a través de otra obra que la cita? Muy bien, pues tengo que hacer esto. La cita que yo meto corresponde a Seidenberg, pero yo no he encontrado la obra de Seidenberg. Pero sé lo que dice porque tengo acceso a esta obra donde sí lo cita. Entonces, ¿qué hago para mi lista de referencias? Voy a citar esta obra, pero dentro del texto tengo que ponerlo así, ¿vale? Muy bien. Vamos a saltarnos esto de aquí. Aquí tenéis múltiples ejemplos de citas textuales cortas, citas textuales largas. Aquí veis, por ejemplo, otra manera de poner las citas largas. El autor no va aquí, tampoco el año, sino que va aquí al final. Ya os digo que cuando os familiaricéis con las normas APA, podéis jugar con los elementos como queráis. Y de hecho es la idea. Fijaos cómo cambian las formas, ¿verdad? Ahora, en documentos electrónicos, por favor, siempre tenéis que meter el enlace en la referencia. Aquí en la cita, tal cual veis, ¿vale? Ahora, nos vamos a meter con qué hacemos cuando ya hemos escrito el trabajo, tenemos nuestras citas insertadas. Si es a mano, vamos a tener que tener un registro hecho en un papel de qué obras hemos metido para luego meterlas en estas listas de referencia. Si hemos usado algún programa tipo Zotero como el que hemos visto en clase, pues se os generará de manera automática y solo tenéis que verificar que esté bien hecho. Veréis, ¿con qué tipos de documentos o de fuentes vamos a manejar? Cuando son físicos podemos tener libros, diccionarios, enciclopedias, tesis, periódicos, revistas, manuales e informes. Cuando os hablo de revistas, os hablo de revistas normalmente científicas. Es posible que también utilicemos citas de revistas normales, ¿vale? Pero siempre que nos refiramos a revistas en el ámbito científico, casi siempre van a ser científicas. En formato digital ya tenemos una amplia panoplia, ¿vale? Yo voy a limitarme a hablaros de libros, de sitios web, de revistas y artículos científicos y de periódicos. El resto de cosas, Normas APA contempla cómo se cita. Considero que hay mucho material en internet.
En las diapositivas os lo voy a dejar, pero con todo, prefiero que os centréis en lo que más se utiliza, ¿vale? Las referencias bibliográficas incluyen solamente aquellas obras que se han citado, solo esas, ¿vale? Se incluye al final de nuestro documento y se organiza de manera alfabética teniendo en cuenta el apellido de los autores, ¿vale? Cuando hay varias obras del mismo autor, la más antigua se ubica en primer lugar y si es que se diera la circunstancia de que tenemos un autor con obras en el mismo año, hay que diferenciarlas como A, B y C o seguir el orden de numeración alfabético si es que ameritara, ¿vale? Para separar los nombres de los autores se usa comas, ¿vale? Cuando tenemos más de 3, tal, ¿vale? Muy bien. La fecha de publicación va siempre entre paréntesis, siempre, 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 ¿vale? Ahora, los títulos de las revistas y de los libros, ojo, revistas científicas y libros, se escriben sin abreviar y en letra itálica. Con esto de la abreviación os comento algo. Algunas revistas científicas obligan a introducir abreviaturas en los nombres de las revistas que metéis en vuestras referencias. A mí me ha pasado. No es lo habitual, pero sí ocurre. ¿Cómo saber cuándo nos van a pedir abreviar o cuándo no? Solo tenemos que ver las normas de estilo de la revista en la que nos hayan aceptado o nos vayan a aceptar el artículo, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a comenzar a cómo es el formato básico para citar revistas. Vamos a tener el apellido y las iniciales del autor. Este formato corresponde a 2 autores, el año de la publicación del artículo, el título del artículo y ahora en cursiva va el título de la revista, el volumen. Si tuviera número de la revista iría sin cursivas y las páginas que abarcan el documento o digamos el artículo. Muy bien, aquí tenéis un buen ejemplo. En itálica está el volumen de la revista y aquí como no hay número, pues se mete directamente la paginación, ¿vale? A veces os vais a encontrar que la paginación va precedido de P, de PP o de PAG, depende. Ya os digo que cada revista hace un poco lo que quiere. Aquí veis, por ejemplo, una revista donde tiene volumen y tiene número de la revista. El número no va en cursiva, pero sí va el volumen y, por supuesto, el nombre de la revista, ¿vale? Cuando hay más de 7 autores, va así como veis, ¿de acuerdo? En ciencias sociales, y normalmente en el campo de la administración de la economía en el que vosotros os vais a mover, es raro que haya más de 5 o 6 autores. En ciencias naturales ya os dije que podía haber hasta 5.000. O sea, ahora, los libros son un poquito diferentes en el sistema de citas a las referencias. ¿Por qué? Aquí no tenemos nombre de revista, lo que tenemos es el autor, el año de publicación de la revista, el título del libro sí va en cursiva y aquí cambia algo. Ya no tenemos paginación, lo que tenemos es el lugar de la publicación del libro, en este caso Nueva York, y la editorial, separadas ambas cosas por 2 puntos, ¿vale? ¿Qué ocurre si en vez de un libro es un capítulo de libro? Veréis aquí, y hay que hacer algo especial. Los nombres de los autores del capítulo van aquí, y el año corresponde al año de publicación del libro. Aquí va el título del capítulo sin cursiva, pero después del punto va en, y aquí sí el título del libro en cursiva, las páginas que abarcan el capítulo,
y luego el lugar de la publicación y la editorial, ¿vale? Tal como veis aquí. No es difícil. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo tengo, en vez de autores de un libro, tengo editores o tengo coordinadores de un libro? Bueno, pues lo que se hace es que se pone en formato apellido y nombre el nombre de los editores, pero se indica que son editores y no autores con esto de aquí, cuando se pone esta abreviatura entre paréntesis antes del año, editores. Si fueran coordinadores, normalmente se pone C-O-O-D-O C-O-O-D-S, ¿vale? En función de si son uno o varios los editores o los coordinadores, ¿vale? Si nada más es un editor o un coordinador, ED o CORD, nada más. El resto es normal. ¿Vale? Ahora, os vais a encontrar que las normas APA, a veces cuando tenemos capítulos de libros, te contempla que en vez de poner apellido y nombre en los nombres de los editores de un libro del que vamos a citar un capítulo, se pone solamente el nombre y luego el apellido. Bueno, yo normalmente para normas APA suelo hacerlo siempre apellido nombre, ¿no? Ya os digo que yo hablo desde mi experiencia de no sujetarme mucho a las normas APA, porque al final me he dado cuenta de que las revistas adoptan las normas APA, pero no de manera absoluta, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tenemos en vez de un autor físico, un autor institucional? Se pone como veis. Si es que quisiéramos poner la abreviatura, en este caso APA, iría entre corchetes, como vimos anteriormente en el apartado de las citas, y luego simplemente, pues ya. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre cuando usamos un libro del cual utilizamos una edición, la segunda, la quinta, la séptima? Esto lo indicamos entre el título del libro y el lugar de la edición, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, si es que yo lo que tengo son tesis, normalmente pongo formato, apellido, nombre, año, el título en itálica de la tesis, y aquí tengo que indicar qué tipo de tesis es. Si es una tesis de doctorado, aquí lo llaman disertación doctoral o tesis de maestría, pero vais a ver que se habla de tesis de doctorado, tesis para optar al grado de doctor en ciencias sociales. Vais a ver que hay muchas opciones, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de una, en este caso, de una tesis doctoral, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre si la tesis no está publicada? Bueno, pues se tiene que poner de qué universidad es. Si está publicada en alguna base de datos, ahí podemos indicar de qué base de datos, o incluso si es digital, poner el enlace o incluso el DOI si es que lo tuviera. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, documentos electrónicos. Esto es algo importante porque vosotros soléis equivocaros mucho, ¿vale? Cuando tenemos DOI, hay que poner obligatoriamente el DOI porque nos permite identificar muy rápidamente. Aquí tenéis una página de una base de datos, de un artículo típico que hay en una base de datos y donde nos solemos encontrar de esta forma el DOI. Y hay que ponerlo obligatoriamente. Al final, en este caso es un artículo y hay que ponerlo al final incluso de todo, ¿vale? Después de la paginación se pone el DOI. Si en vez del DOI tengo un enlace al artículo, ahí se pondría el enlace, ¿vale? Tal como veis aquí, recuperado de y un enlace. Y no se incluye fecha de recuperación, que a veces sí lo vais a encontrar. Si tengo libros electrónicos con DOI, pues se pone así. Ahora, este es un cuadro resumen de la información que me hace falta para referenciar libros o tesis o diccionarios
publicaciones periódicas, sobre todo revistas científicas y publicaciones electrónicas, ¿vale? Siempre, siempre, siempre tenéis que tener presentes esto. Y estas son las abreviaturas que tenéis que tener en cuenta a la hora de introducir referencias bibliográficas. Veis cómo hay una variedad en cuanto a las páginas, en el volumen o volúmenes. Esto os lo vais a encontrar para libros, ojo también, ¿eh? Os podéis encontrar con un mismo libro que tiene 4 volúmenes. Por ejemplo, El Capital de Karl Marx normalmente está editado en 3 volúmenes. Si introducís una cita del segundo volumen, tenéis que indicar que la cita está sacada del segundo volumen, ¿de acuerdo? Pero no en la cita, sino en la referencia bibliográfica. A veces ocurre que tenéis que indicar también que el libro es traducido, ¿vale? Pero yo os he puesto aquí los casos más normales que os podéis encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería todo con respecto a las normas APA. Ya os digo que os he metido lo más fundamental con lo que os vais a encontrar. ¿De acuerdo? Muchas gracias y un saludo para todos.